Como cualquier obra, los contratiempos pasan. Sé que os hemos dicho que esta semana empezaban a abrir el hueco de aquí arriba y seguramente el de aquí abajo. Han tenido un contratiempo y no pueden empezar hasta dentro de unos días. A mí eso me viene un pelín bien porque yo había faenas que aún me quedaban por hacer. Acabar de repicar un poquito de murete que queda, que es nada. Y luego, en la parte de aquí arriba, si os dais cuenta, aún hay trozos que están con pintura, con yeso y demás. Eso lo tengo que repicar un poco. Más que nada es para que cuando ellos tengan que ahora que tapiar el paso actual, se adhiera mejor al tocho actual. Entonces, nada, lo repelaré todo un poquito, lo limpiaré, lo dejaré bien. Lo que nos ha llegado hoy también ha sido el material. Nos han llegado las vigas para el paso de aquí, nos han llegado también un par de vigas para otro paso que ya os enseñaremos. Y otra tarea que tengo que hacer es recuperar ladrillos. Necesitamos ladrillos. ¿Y de dónde podemos sacar ladrillos? Pues de la pila que recuperamos de la pared que había por aquí. Vamos al lío. Aquí podéis ver que me he encontrado con la baldosa original que estaba debajo de, pues, rollo, unos 8 centímetros de una baldosa que habían puesto después, un rasillo, un hueco, una capa de cemento. O sea, al final he tenido que quitarlo porque aquí es donde van a apoyar los jeros y entonces necesitaban una base sólida. Aquí debajo ya hay básicamente la piedra, entonces a partir de aquí ya podemos subir. Bueno, he abierto un huequito, he limpiado el yeso. O sea, está todo bastante listo para que cuando vengan los paletas se pongan a subir el muro y ya está. Pero bueno, que si necesita más espacio, pues se abre ahí un poquito más y ya está. Tampoco es, o sea, es un tabique así. Y bueno, ahora voy a ir a otro lado, voy a seguir haciendo pequeñas cosas que quedaron pendientes de cara a la semana que viene, que ya vienen los paletas para abrir este hueco. En verdad, una de las cosas que nos quedó pendiente hace un par de semanas, como ya sabréis, rellené el hueco del horno, le hice una moldurita simulando que era la base del horno y demás, pero aquí en el lado más a la izquierda del horno quedó un hueco porque no llegaba y demás, entonces quité todo el entorno y seguimos haciendo cosas. El tema es que, claro, la semana que viene ya vienen a abrir este nuevo paso y está muy cerca de ese hueco que quedó del horno. Entonces, lo que voy a hacer es acabar de sanear, quitar el hollín, quitar la piedra, quitar el mahón que está todo muy sucio y se desprende y entonces rellenarlo. Y ya con ese hueco rellenado, pues de cara a la semana que viene, pues no habrá ningún problema.
Bueno, pues, Dios, ojo del sol, ¿eh? Vale, pues ya he acabado de rellenar el hueco y nada, a dejar secar. Y para la semana que viene, abrir el hueco. Rellena el hueco y va a abrir hueco. He dicho muchas veces hueco. Lo que nos falta, que es lo que vamos a hacer juntos, es recuperar tochos. Cualquier otro ladrillo moderno, con estos golpes que les damos, se tendrían que romper, pero en 3 segundos. Bueno, hemos hecho 75, parece... Quedan... Pil. Parece que hayamos hecho 200. Yo creo que con eso ya pueden empezar a hacer. Y vamos a cambiar un poco, porque yo ya tengo las muñecas y las manos hechas caldiu. Vamos a irnos a otro lado, a seguir ordenando, básicamente. Muchas cositas esta semana, ¿eh? Vale, os pongo un poco en contexto. Esta semana realmente no hemos podido grabar prácticamente nada porque han estado aquí los paletas, han estado trabajando muy duro y realmente a una velocidad a la que yo no estoy acostumbrado. Yo voy muchísimo más lento, obviamente. Hemos avanzado muchas cositas que ahora os enseñaré y os explicaré más en detalle para que podáis entender un poco qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo así y cómo vamos a continuar de cara a la semana siguiente. Os lo enseño y ahora seguimos. ¡Tachán! Vale, para poder enseñarlo de una manera más correcta, que sepáis que estoy subido en la escalera, porque está muy alto. Bueno, y lo que estáis viendo es básicamente la obra gruesa. Lo que veis no es lo que se va a quedar. Falta aún mucho trabajo por hacer de acabado, básicamente. El tocho no se quedará visto, sino que irá con un revoque seguramente a la cal. Vamos con el siguiente. Sí, como podéis ver, se ha puesto una viga y no pequeña. Para que os hagáis una idea cómo será el paso, estamos hablando de que llegará más o menos aquí, a unos 2,20 metros, y se abrirá más o menos desde aquí hasta aquí. Más vigas. El tema es que aquí estamos ahora, allí quedaría la cocina, ¿de acuerdo? Y aquí habrá una pared. Esta pared hará de separación con la cocina y aquí habrá un cuarto de baño pequeño y una habitación que será un poco polivalente, ¿vale? Aún no sabemos 100% la función, sabemos que será la habitación de invitados, pero también puede servir de estudio, también puede servir de entrada para colocar las chaquetas, cambiar los zapatos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que esta habitación iba a quedar muy oscura, porque solo vi esa ventanilla que se ve ahí, una ventanita así. Y entonces, aparte de darle luz, dijimos, ostras, ¿por qué no hacemos una puerta para que ya te permita ir al exterior? Entonces, esa puerta va a ir aquí y lo mismo. Hay una viga por este lado y hay una viga por este otro lado. Y entonces, básicamente, lo que se hará cuando esté todo bastante seco, que será la semana que viene, será cortar aquí y cortar aquí. Y entonces abrirá el hueco. Y ya pues se podrá consolidar los lados para dejarlos rectos y perfectos. Más cosas. Como podéis ver, aquí ya he empezado a rellenar algunos de los agujeros que quedaban por esta pared. Básicamente aquí es donde va a ir la cocina, por dentro. Vale, ahora estamos en el porche. Tenéis que hacer una idea de que va a ir una ventana, ahora las veces de pasaplatos con la cocina y el porche, también entrada de luz. ¿Qué pasa con este hueco? Que en vez de hacerlo recto, dijimos, ya que tenemos un arco que hace de paso con la cocina y el porche, ¿por qué no hacer aquí también un arco, pero que sea de medio punto? Es decir, es media circunferencia, recto
y el corte recto abajo, ¿vale? Ese dintel, esa curvatura, se van a hacer con los ladrillos que estuvimos limpiando el otro día con Jem. Entonces, como os decía, aquí tenemos aún un hueco, que aquí se ve pequeño, pero por el interior se ve bastante grande. Entonces, básicamente es eso. Aquí ya empecé también a rellenar. Esta pared tengo que acabar de macizarla, el hueco este, porque va a ir justo por aquí lo que sería la abertura. Y luego, por el otro lado, seguiré con el mortero de cal, ya que tenemos aquí un drama increíble. El problema es que aquí alguien hizo una regata y destruyó gran parte de esa piedra. Entonces ahora me toca a mí reconstruirlo, no sin antes limpiarlo bien porque está lleno de yeso. Literalmente es desde el suelo hasta arriba hay una regata, que además está muy cerca del cargadero de la puerta. Entonces, bueno, lo dicho, esta semana estas son las reparaciones que tengo que ir haciendo, entre otras, ya os iré enseñando más. Pero bueno, básicamente por ahora voy a parar las explicaciones porque ya os he dado bastante la turra y voy a liarme con esta pared, empezando a reparar esta regata, ¿de acuerdo? O sea que, vamos al lío.